del versículo 1 al 9. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo del 1 al 9. Hechos, capítulo 17, versículo del 1 al 9. Amén. ¿Lo tiene allí? Lo vamos a leer. Dice: después de pasar por Anfílopis, vamos nomás, y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciese y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. Versículo 4. Algunos de ellos creyeron y se reunieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Versículo 5. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, un hermano de la iglesia, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos son los que están trastornando al mundo, han venido acá también. Y Jasón los ha recibido, y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Versículo 8. Y alborotando a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto, pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Esta palabra se llama es la hora. Es la hora. Y no es la canción de Yuya, ¿se acuerdan? No es la hora de esa. Es la hora del Evangelio. Es la hora de que la palabra de Dios, la que fue sembrada en tu corazón, también comience a producir otros creyentes, otras personas que van a creer a partir de lo que vos sos y crees. ¿Cuándo están ahí? Ha llegado el momento que Dios ha dispuesto en su soberanía, no en la de una denominación, no en la de un líder religioso, en la de un pastor, sino en su soberanía, que si somos obedientes a Dios, como dice la palabra de Dios, vamos a ver esto que vamos a ver hoy. Y yo les voy a invitar que usted me acompañe, porque vamos a desglosar esto. Quiero regalarle una frase maravillosa con respecto al Evangelio, a las buenas nuevas de salvación, porque de eso se trata. Es la hora del Evangelio. El Evangelio, para definirlo más fácil, sería un puente que reconcilia a Dios con los hombres. Si tuviera una forma, el Evangelio sería un puente. Porque de un lado estaba Dios, de un lado estamos nosotros, y ese puente vio que se abre, vio tipo Big Ben, vio en Inglaterra que se abre al medio el puente. Hoy el puente se vuelve a cerrar. El Evangelio es ese puente cerrado que se cierra para que de un lado puedan pasar del otro. El Evangelio es eso. Es un puente. ¿Cuántos están ahí? Es un puente abierto para que los que estaban de un lado puedan ser reconciliados con Dios. Usted ya cruzó ese puente. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Usted un día dijo: sí, yo creo. Y cruzó ese puente. Y poco o mucho, o como a usted le guste o no, pero ya lo conoce a Dios. ¿Cuándo dicen amén? Tiene una noción de cuál es el propósito de Dios para su vida. ¿Cuándo dicen amén? Entiende básicamente hacia dónde, qué Dios le demanda en su vida. Claro que todos seguiremos aprendiendo. Gloria a Dios por eso. Pero el Evangelio es ese puente. Y un puente no está hecho para que solamente nosotros crucemos. Hay vidas de tus parientes, de tus familiares, de tus amigos, de tus compañeros de estudio, de trabajo, que también necesitan cruzar ese puente. Y usted y yo podemos edificar ese puente, un ladrillo a la vez, un testimonio a la vez, una palabra a la vez, una oración a la vez. Cada uno de ellos son ladrillos que construyen ese puente del Evangelio. ¿Cuántos están ahí? Me gustó esa frase, ¿no? El Evangelio es un puente
que reconcilia a Dios con el hombre. El Evangelio es un abrazo. ¿Se dio cuenta cómo está crucificado Jesús? No está crucificado así. ¿Cómo está crucificado así? El Evangelio es un abrazo. Está todo bien. Cuando vos extrañas a alguien y lo ves de lejos, ¿cuál es tu expresión? Fíjese que la expresión en la cual está en cada cruz de cada iglesia es con un abrazo. Diciéndote bienvenido. Acá estoy. Es un símbolo, claro, pero nos habla. Nos hace pensar de que muchas veces nos hacen ver un Dios enojado, un Dios furioso, cuando simplemente tiene el corazón del hermano mayor. Jesús, dice Hebreos capítulo 2, versículo 5, nuestro hermano mayor, aquel que ha dado su vida por nosotros, nuestro amigo, porque ya no le llamaré siervo, le dijo Jesús, sino amigos. Ese evangelio en el que hemos creído, no un evangelio basado en la prosperidad, ni en el dinero, ni basado en los cargos en la iglesia. El evangelio de Cristo nunca se basó en ninguna de esas cosas. Se basó en el amor al prójimo. Se basó en querernos, en no juzgarnos el uno al otro. ¿Cuánto dicen amén? Porque dice que de la vara que yo juzgo al otro seré juzgado. No está basada en la prosperidad económica, porque Pablo le dice a los hermanos de Corinto, dice, muchos de ustedes no son de mucha moneda, de mucho dinero, pero también Él los llama. El Evangelio es abierto a todas las personas que quieran creer. El Evangelio, como en este texto de Hechos capítulo 17, también produce división. Usted dice, pero qué lindo, venía hablando algo tan lindo y de repente me mete algo malo, la división. Lo que pasa es que el Evangelio distingue entre los que creen y los que no creen. Distingue entre los que aceptan el mensaje de Jesucristo y aquellos que lo rechazan. Nos guste o no nos guste, también produce división. No en un sentido negativo, sino que distingue, como dice la parábola de Jesús, los carneros de las ovejas. Los que han creído y los que no. Yo puedo estar en una iglesia y no haber creído. Yo puedo estar predicando y no haber creído. Y puedo quizás estar sentado en la última fila de una iglesia católica y haber creído de que Jesucristo es mi Señor. Esa es la lección que deja el Evangelio. La parábola del fariseo y el rico. Cuando todos los judíos odiaban al publicano. Y el publicano decía, Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados. Y el fariseo decía, Señor, ayúdame a no ser como este. El que era supuestamente cristiano estaba juzgando al otro que era supuestamente del mundo, pero que tenía un corazón abierto a Dios y se arrepentía de sus pecados. Amén. Nuestro concepto del Evangelio debe cambiar, pero no por lo que digo yo, sino por lo que dice la Santa Escritura, por lo que la palabra nos marca. El Evangelio produce división, pero también el Evangelio es poder de Dios. Yo le invito a que usted busque ahí en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. 1 Corintios, capítulo 1, verso 18. Amén. 1 Corintios 1, el versículo 18. Amén. ¿Lo tiene allí? Y habla de esta división. Dice, porque la palabra de la cruz es necedad. En otra versión dice, es una estupidez. Para el que se cree el Evangelio es una estupidez. ¿Cómo una persona, un carpintero de 2000 años te va a salvar a vos? Es decir, no entra dentro de la razón técnica, científica. ¿Cómo? Por eso dice aquel que la palabra de la cruz, la muerte y resurrección de Jesús es necedad para los que se pierden. Pero para nosotros, diga conmigo, para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Es poder de Dios. Para tu vida, para mi vida, es poder de Dios. Pero no para entretenerme con ese poder, para usarlo para mi bien. No. Ese es poder de Dios. ¿Para qué? Para transformar. La palabra poder viene de la palabra dinámica. Significa la dinámica de Dios. El movimiento de Dios. La transformación. El poder de Dios se muestra en aquella persona que dice, como dice el libro de Romanos, el que robe, no robe más. El que pecaba de cierta manera, no peque más. La mejor prédica del Evangelio somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros.
Tu vida es la mejor prédica. Tu vida es lo mejor que le podés ofrecer al otro, porque capaz que no quiera leer la Biblia, pero a vos sí te conoce. A vos sí te conoce. Va a ver cómo actúas en los problemas. Vas a ver cómo actúas en las circunstancias, cuando te debilitas, cuando sentís miedo. ¿A quién buscas? ¿Dónde te refugias cuando la cosa viene mala, cuando la economía no responde? ¿Cuál es tu actitud ante la vida? Parece que no te están mirando, pero te están mirando. Te están vigilando a ver qué haces. Hablan por lo bajo muchas veces, preguntándose, mira, y aquel. Nunca la gente, por eso cuando la gente se aparta no coincide en ningún lado. Yo me aparté también. No coincidís porque no sos ni del mundo, ni tampoco te congregas, no encajás. Porque sos distinto, ya hay un Espíritu Santo viviendo dentro tuyo. Por eso, lo primero que tenemos que aprender es que hay poder de Dios que se manifiesta en aquello que hemos creído. La fe está acompañada por las obras. Recién escuchaba los milagros, las cosas que Dios había hecho en favor de las personas. Ahí están las obras. Ahí están las obras. Y las que van a ver. Y las que van a ver. Pero no porque lo digo yo, sino porque el Espíritu Santo lo ha determinado. Dice que con la palabra vienen las obras. Porque la gente puede negar la palabra, pero no va a negar las obras. La gente puede negar las palabras, sí, puede escucharnos, hablar mucho, y esa es la gente, muchas veces tengo muchos amigos del mundo, me dicen mucho bla, 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 pero no pasa nada. No, hay obras también que respaldan la palabra de Dios. Cada uno de nosotros es testimonio de que hay palabra que se ha cumplido. Si vos estás sentado acá, es porque la palabra que algún día se predicó, que algún día se profetizó sobre tu vida, se ha cumplido. Vos sos la respuesta a esa palabra. Vos sos la respuesta a la oración de algún pastor, de algún ministro, de algún hermano. Vos sos la respuesta santa de Dios. A tus amigos perdidos, a tus parientes que no conocen a Cristo, vos sos la respuesta santa. No lo están entendiendo. Vos sos la respuesta a sus oraciones, las oraciones que no hicieron. Vos sos la respuesta. Si ellos pudieran orar, hubieran orado por tu vida. Si ellos hubieran podido orar, hubieran orado por una persona como vos. Sí, póngase ancho, porque es usted. Usted es el agente de cambio ahí donde está. El Evangelio, cuando habla de poder de Dios, es dinámica, transformación. Usted va a transformar ese ambiente, depende de usted. No espere el vecino, el patrón, el intendente, no. Usted puede cambiar ese lugar. Puede cambiar el ambiente de su casa. Ponga la música de oración, póngase a orar con su hijo, arrodíllese. Va a ver cómo el ambiente cambia. Va a ver cómo ellos se transforman. Si está triste, claro que sí, llore, pero llore en la presencia de Dios. Llore en la presencia de Dios, busque a Dios, ahí llore, clame, entréguese delante de Dios. Y Él hará lo que tenga que hacer. Lo mejor para nosotros. Él tiene pensamiento de bien y no de mal. Dios ha derramado sobre nosotros el poder de Dios para transformarlo. Usted es el agente de cambio. Hay personas que están esperando que Dios baje en una nube blanca y le diga todas las cosas que va a hacer y que tiene que hacer. No. Gran poder de lo que usted tiene, lo tiene usted. Dentro de usted está el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted se peina al espejo, salúdelo, háblelo, pregúntele cómo lo fue ayer. Haga algo. Relaciónese con Él. Pídale consejo antes de hacer un negocio, una compra, antes de tomar una responsabilidad, antes de decidir algo. Dígale, Señor, intervení, Espíritu Santo. ¿Cuándo están ahí? Y vas a empezar a escuchar su voz que te habla. El Evangelio tiene ese poder transformado. Él cambia las realidades espirituales, personales de tu familia. Eso que vos decís no cambian más, es tu mentira del diablo. Nunca digas eso, porque quizá alguien dijo eso y vos cambiaste. Quizá alguien dijo eso de vos y vos cambiaste. Porque mi tío tenía una frase: no hay duro que no se ablande. Y aquello que vos decís, no, este no viene nunca, después va a estar coordinando. Así, bueno, ¿cómo terminó? Y bueno, porque a Dios le encanta esos casos. Mire la palabra de Dios. Pedro no le entraba una idea, ni siquiera poniéndosela en un hisopo, no le entraba en la cabeza las ideas, le costaba. El primero que creyó. Pablo, un fariseo cerrado, judío, que no le gustaba nada, todo duro, a ese lo llamó. Porque a él le encantan esos casos difíciles. Y usted y yo somos ese caso difícil. Ese caso de que si nosotros hubiéramos sido Dios, no nos hubiéramos llamado.
Pero Él en su misericordia, en su tremendo propósito, te llamó. Pero no para ser un evangelista, sino para ser un cristiano, una persona con propósito, que lleve el poder de Dios y transforme vida a través de la palabra, del evangelio y de la gracia de Dios. ¿Qué le digo? Me preguntó una vez una persona. No le digas nada, haz lo que dijo Jesús. Si está triste, abrázalo. Llorá con el que llora. ¿Y qué pasa si está contento? Reíte, baila con él si está contento. Reí con el que ríe. No hace falta ser un teólogo. Decirle que Dios le ama. Y contale, como dice Hechos capítulo 4, cuán grandes cosas ha hecho Dios por tu vida. Todos no sabemos nuestro testimonio. Contáselo. Voy a decir, pero no, si ya lo escucho 1000 veces. No. Contáselo. Porque hoy es una nueva oportunidad. Mientras hay vida, dice el libro de Isaías, hay esperanza. Vos no sabés si mañana Él está. Vos no sabés si ya está. Por eso es importante, tu rol es central. Vos podés cambiar la vida de tu familia, de tus parientes, compañeros de trabajo, de estudio. No estamos por casualidad en este mundo. No es que papá y mamá se descuidaron y nacimos nosotros. No, mentira del diablo. Cada uno de nosotros tenemos un propósito de Dios y que vamos a cumplir en el nombre de Jesús. Cuando dicen amén, vamos a cumplir el propósito por el cual el Señor nos llamó. Ahora yo te pregunto, ¿para qué te llamó? ¿Para qué te llamó el Señor? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con vos? Y a través tuyo. Esta iglesia debe como institución ayudar a que vos descubras ese propósito y camines hacia Él. ¿Cuántos dicen amén? Ese propósito siempre se manifiesta a través de lo que a vos te gusta. ¿Escuchó? Siempre el propósito se va a manifestar a través de lo que usted tiene habilidad. ¿Cuándo están ahí? Él se va a manifestar a través de lo que te gusta. Porque lo que a vos te gusta, lo puso Él. Para marcarte el camino. Hay gente que ya nace con una habilidad musical. Ahí te está hablando Dios. Hay gente que tiene una habilidad, don de gente, que visita personas, que tiene ese corazón generoso. Ahí te está hablando. Hay ministerios que podés determinarlo a través de lo que Dios ha puesto en tu carácter, en tu forma de ser. Ahí está tu ministerio. Ahí está la área de servicio. Ahí podés dar vida. Y vida a las personas abundantes a través del Evangelio. ¿Cuánto dicen amén? Usted es una persona valiosa. No se deje tirar abajo. No se deje mirar por los fracasos, por la tristeza, por lo que ha vivido en el pasado. Porque en Dios no existe el pasado. Para Él todos los días son el primer día. Porque dice, yo tomé los pecados y los arrojé al fondo del mar y nunca más me voy a acordar de ellos. Cuando usted piensa en su fracaso, Dios piensa y dice, yo no me acuerdo de ninguno. No, pero yo me aparté, yo hice esto porque yo me olvidé de Dios. Si usted se arrepintió, Él te mira y te dice, yo no me acuerdo de ninguno. Él es el dueño de la historia. ¿Cuántos dicen amén? Él es aquel que te está hablando en esta noche. Vuelva conmigo a Hechos capítulo 17. Porque vamos a ver 3 puntos importantes antes que esto termine. Amén. Mire lo que es importante acá. Mire, dice Pablo, dice versículo 2. ¿Lo tiene ahí Hechos 17? El versículo 2 dice, y Pablo según su costumbre fue a ellos, y por 3 días de reposo, es decir, el sábado, el que respetan los judíos, discutió con ellos basándose en las Escrituras. ¿En dónde está basado el Evangelio? En las Escrituras. Cuando usted vea una contradicción de la persona que predica con la Escritura, hágale caso a la Escritura. Muchos de los errores que han pasado es porque la gente ha escuchado más al hombre que a Dios. Muchas cosas que hemos creído están más basadas en lo que nos dijeron que lo que nosotros leímos en la Biblia en sí. El Evangelio está basado en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No está basado en revelaciones exteriores. No está basado en lo que me dijeron, no, tal palabra profética, no. Está basado principalmente, 99,9%, en la palabra escrita. En la palabra escrita. Debemos enamorarnos de la palabra escrita, que es la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Léala todos los días. Léala cuando se acuesta, cuando duerme, mientras va al trabajo, en el trabajo se tiene un ratito. Enamórese de la Biblia.
Lea un capítulo, uno por día, vaya libro por libro, comience con los evangelios, pero va a tener que empezar a desarrollar esa capacidad. Si usted quiere que el evangelio se vuelva poder de Dios, usted tiene que relacionarse con el evangelio. No puede ser el cuento de hada de alguien, es algo real. Esa persona que habla ahí es una persona real. ¿Cómo están ahí? Por eso es importante. Otra cosa interesante es que dice, versículo 3, dice, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciese y resucitara. Evidencia. El evangelio no está peleado con la razón humana, con la ciencia. Eso es una mentira, algo que ha provocado la religión histórica. Creer que la ciencia es enemiga de la creencia en fe. Al contrario, cientos y cientos de científicos son cristianos. Porque mientras más conocen a Dios, a través de lo que descubren, más se alimenta su fe. Albert Einstein era un judío, tenía su fe en Dios, creía en Dios y dijo, la ciencia sin fe está coja, le cuesta caminar, pero la religión sin la ciencia es ciega. ¿Escuchó la frase? La ciencia sin fe es coja, no puede mover una pierna, le cuesta. Pero la religión sin la ciencia está ciega. La ciencia es los ojos de la fe. Cuando usted ve el universo, usted ve su familia, cuando ve un niño, cuando ve un bebé, cuando ve la naturaleza, cuando ve los planetas, Él te está diciendo, acá estoy. La ciencia es la evidencia de que Él está. Mire la creación de la mente humana. Bien usada la ciencia médica, bien usada la ciencia aeroespacial, la ciencia de la tecnología. Miren lo que ha salido de la mente del hombre. De 1,5 kilos de seso. Lo que ha salido. Así como han salido atrocidades y maldades también. Como persona caída. Pero también ha guardado un restito de esa esencia divina que Él puso dentro tuyo. De esa presencia que Él creó el hombre a su imagen y semejanza. Dentro de tu mente y dentro de tu corazón está esa misma capacidad. Ese mismo poder transformador del Espíritu Santo que cambia la realidad. El evangelio también está basado, mire lo que dice. Dice, es necesario que padeciese, versículo 3, y resucitara de entre los muertos. Y diciendo, este Jesús a quien yo anuncio es el Cristo. El evangelio está basado en la pasión de Cristo. Y no en la película de Mel Gibson. Sino en lo que Jesús vive esos últimos 3 días. Cuando Él es flagelado, cuando Él es insultado, maltratado, cuando Él es colgado en la cruz, pero también resucita. Nuestro evangelio está centrado en eso. No está basado en el talento de un gran predicador, ni en que somos todos buenos y todos lindos, porque la iglesia es el hospital del alma, y en el hospital usted ve sangre, ve gente quebrada, personas frustradas, gente llorando, gente pegándole trompada a la pared, porque es un hospital. Todos vienen a tratar sus problemas. Todos vienen a tratar que el Espíritu Santo obre en cada uno de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Yo también vengo. A que Él trate mis debilidades, mis problemas, para que Él me dé fuerza, me traiga palabra. Por eso es importante que nosotros bebamos. Es hora del Evangelio. Pero del Evangelio que Él predicó. No de las otras cosas que se predican muchas veces. Que están lejos del arrepentimiento. El Evangelio siempre está asociado al arrepentimiento. Y fíjese lo que dice. Está basado en el Cristo. Este Jesús a quien yo les anuncio, dice Pablo, es el Cristo. La palabra Cristo significaba ungido. El único ungido totalmente santo, totalmente puro, digno de toda tu confianza, es Cristo. Tu fe tiene que estar basada en Él. Si antes en el pasado hemos fracasado es porque basamos nuestra fe, aunque sea en parte, en lo que veíamos de los hombres, en lo que veíamos de los otros. Por eso, si queremos corregir los errores, no pongamos nuestra fe en nadie más, solamente en el Cristo. Pablo no le se señala a sí mismo, no se señala a Silas, sino que dice, este Jesús, parece señalarlo, este Jesús a quien yo les anuncio, es el Cristo. El evangelio que debemos predicar debe ser basado solamente en Jesucristo. No invitarlos a una gran iglesia donde siento la presencia de Dios, donde me siento bien. Gloria a Dios. Pueden ser argumentos secundarios, pero el argumento principal es el ungido. Ha sido crucificado por vos. Ha sido entregado. El único santo fue entregado para que vos seas salvo. Para que vos te vuelvas de tus pecados. La razón de tu condición es que vos vivís lejos de Dios, pero hoy tenés la oportunidad de arrepentirte, de buscar a Cristo
mientras hay vida y esperanza. Eso es predicar el Evangelio. Hay tiempo todavía. Pero también quiero decirte que si no lo aceptas, estás libre de no aceptarlo. Pero también dice la Biblia que aquel que no cree en Él, en Apocalipsis capítulo 22, será arrojado al lago de fuego. Tenés que decírselo. Si lo querés, si lo amás, tenés que decirle todo el Evangelio. A veces lo miramos puras rosas. No. También el Evangelio cuenta qué pasa con aquellos que le niegan, aquellos que le rechazan, aquellos que no le buscan. ¿Cuántos están ahí? Por eso es importante que nosotros lo veamos. Mire, 2 versículos más y terminamos. Dice, algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos. Mire, cuando se predica el Evangelio hay conversión. Hay conversiones reales, no simpatizantes, conversiones reales. Muchos de ustedes ya, si usted me permite, peinan cana en el Evangelio. ¿O no? Gloria a Dios por eso. Es porque hubo una conversión real. Si usted hoy está sentado aquí es porque Dios lo está hablando. ¿Y cómo me doy cuenta que estoy convertido, hermano? Porque usted le hace caso. ¿Cuántos están ahí? Jesús lo dijo, no lo digo yo. Mis ovejas oyen mi voz y hacen mi voluntad. ¿Cómo defino si alguien es cristiano? No si predica, no si enseña, sino ¿le hace caso a la Biblia o no? Por eso le ponía el ejemplo de una persona sentada al final. La otra vez me tocó ir a una misa. No me convertí, quédese tranquilo. Pero fui a una misa. Mire, había gente orando de verdad, a su manera, pero estaba buscando a Dios. Fuimos al acto de mi hija y estaban buscando a Dios. Algunas personas se ponían de rodillas, yo lo veía que estaban orando. No repetían lo que decían, sino que estaban orando a su manera. Estaban buscando conectarse con Dios. Ahora no lo veo a Jesús diciéndole, no, usted está en la iglesia equivocada, su oración no la escucho, el número solicitado no se encuentra disponible. No lo imagino a Dios así. Por lo que dice la Biblia. Porque acuérdese que todo el movimiento protestante, todos sus fundadores eran curas. Quiere decir que Dios puede llamar a quien Él quiera. Nosotros debemos simplemente estar atentos para ayudarlos, para bendecir, para orar por ellos, para invitarlos, para estar cerca. Pedro lo dijo mejor en Hechos capítulo 10. Me he dado cuenta que en cada nación y en cada pueblo hay personas apartadas para su nombre, para que escuchando el Evangelio crean en Él. Ese es el espíritu del Evangelio. Estar atento. Capaz que ese que entró al negocio, capaz que ese que te llamó y fue número equivocado, capaz que es una oportunidad. Ese amigo que se cruzó, ese camionero amigo, ese compañero en el colegio que te mira y te pregunta si vas a la iglesia, es la oportunidad de poder llevarle el Evangelio de la gracia, de predicarle de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Él nos está hablando. Él nos está ministrando. Pero ¿qué pasa también cuando predicamos el Evangelio? ¿Qué pasa cuando vivimos el Evangelio? Mire, versículo 5 y con esto termino. Pero los judíos llenos de envidia llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Hay oposición también. ¿Cuándo te empezó a ir peor? Cuando te empezás a consagrar. ¿O no? Vos dijiste, me empecé a venir el discipulado y empezaron a caer los problemas. La luz aumentó 150.000 millones de pesos, sale ahora a cargar la luz. Vos decís, ¿qué pasa? Llego, tengo menos trabajo, me pasa esto, se enferman todos, ahora todo se fría, ¿qué pasa? Bueno, hay problemas, hay pruebas. Cuando vos predicás el Evangelio de la palabra de Cristo, hay pruebas. Cuando vos querés vivir bajo el Evangelio de Cristo, va a haber pruebas. Pruebas económicas, pruebas espirituales, pruebas de enfermedad, pruebas de situaciones difíciles. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio luce más en la prueba. Jesús lo dice, los pasaré por el horno para que luzcan como el oro. El horno de la prueba hace que tu fe brille más delante de la gente. Porque la gente va a decir, mira qué fe. Mirá la desgracia que estaba y tuvo fe. Mirá lo que vivió y siguió creyendo. Eso es fe. Capaz que vos no te enteres, pero muchas veces la fe de otro impidió que vos estés sentado hoy acá. A veces que alguien se animó a decirte, necesitas a Cristo. Mira si no se hubiera animado. ¿Qué hubiera pasado de tu vida? ¿Qué hubiera pasado de tus hijos que conocieron aquí? ¿Qué hubiera pasado de tu futuro? El Evangelio tiene el poder de cambiar la realidad de esta vida y de la otra también. Por eso el diablo se opone al Evangelio. Por eso si usted se fija, la iglesia en Oliva está dividida.
Porque es negocio para el diablo. ¿Sabe lo que sería una iglesia unida? Uniendo los verdaderos hermanos que creen en cada iglesia, que yo tengo fe que es así, que hay un grupo de remanentes de hermanos que creen realmente en Jesucristo como su Salvador. Imagínense esos talentos, imagínense esos ministerios unidos, dejando las mezquindades, amándose, perdonándose y sirviendo juntos. ¡Qué testimonio! Un avivamiento espiritual. Por eso es importante que nosotros sembremos el espíritu de la unidad. El evangelio también es unidad. Habrá alboroto, habrá envidia, habrá dolor, habrá persecución, pero nosotros prevaleceremos. Jasón y su familia fue liberada. Jasón y su familia que estaban en prueba fueron liberados. Claro que habrá pérdida, claro que habrá problemas, pero me quedo con ese versículo que dijo la gente en el versículo 7. Dijeron, estas personas son los que trastornan el mundo. El evangelio es el que trastorna el mundo. El evangelio es el mensaje de revolución más grande de la historia. El evangelio es el único mensaje, si usted me permite el término religioso, aunque no es el término, que dice que los pobres son ricos, que dice que los humildes van a heredar la tierra, que dice que los injustos al final pagan sus malhechorías, al final. Que a los que creen le dicen, mira que va a haber persecuciones. No le venden flores. El evangelio es el mensaje que nosotros necesitamos escuchar. Por eso es importante que nosotros lo entendamos y lo practiquemos. ¿Cuántos dicen amén? Hoy el Señor nos está hablando. Hoy el Señor nos quiere incitar. Es la hora, hermano. Es la hora que cada uno de nosotros, en el lugar donde esté, empiece a vivir más profundamente y a predicar más profundamente el evangelio de Jesucristo. Pero te quiero decir una cosa. Si no lo ve en tu vida, si no lo ve en mi vida, va a ser difícil que lo crean. Por eso yo te invito a que hoy reflexionemos. ¿Cómo estás actuando con la gente? ¿Cómo estás pagándole a la gente? ¿Se acuerda la imagen del comienzo? ¿Cómo fue crucificado Jesús? Con los brazos abiertos. Si usted sigue leyendo Hechos capítulo 17, nombra que en Antioquía nos nombraron por primera vez el nombre que nosotros tenemos, los cristianos, los pequeños Cristos. Y Jesús ante los pecadores, ante aquellos que hacen maldades en el mundo, sigue estando con los brazos abiertos. Sigue estando perdonando y dando oportunidades. Vos sos la respuesta a esa oportunidad abierta, porque vos dijiste sí y amén. Por eso, hoy pensá en los que no están acá sentados. Hoy pensá en los apartados, los tristes, a los que apostaron una vez y los defraudaron, a los que le metieron la mano en el bolsillo y no para buscar la llave del auto. Se llevaron todo. Se llevaron sus sueños, sus expectativas. Aquellos que confiaron en el hombre y el hombre los defraudó. Aquellos que el hombre confió y los ministros confiaron y quizá vos los defraudaste. No lo sé. Pero es importante que hoy nos volvamos a Dios. Que hoy nosotros escuchemos este mensaje y digamos, yo quiero ser un agente de cambio, un agente de transformación. Pero no lo puedo hacer arrastrando el ancla del pasado. Tengo que aceptar a Cristo. Tengo que vivir bajo el evangelio. Porque es la hora. Mire, cuando usted viva bajo el evangelio, cuando vivamos bajo el evangelio, usted va a notar cosas que nunca han pasado en Oliva. Hay milagros que no se producen porque la iglesia no vive en santidad. Hay señales que no pasan en la iglesia porque nosotros no vivimos en santidad. Hay cosas que no pasan porque no queremos pagar el precio para que pasen. Quizás nos cuesta orar a la mañana. Quizás no nos salimos del chisme, de los malos comentarios, de juzgar a otros. Todos podemos levantar la mano. Y hoy el Señor nos llama, nunca con un látigo en la mano, sino con esos dos brazos abiertos. Vio como ese niño que hace una macana en la casa y la madre lo está esperando en la puerta y le dice, y el nene va corriendo y se abraza. Dice, pero si recién se mandó la macana. Bueno, Dios es así. Dice que Él es lento para la ira
pero grande en misericordia. Por eso hoy yo te invito a que sea la hora y que hoy nos unamos en el nombre de Jesús. Las maravillas que nos están esperando en la puerta, hermano. En esa puerta que se puede abrir en Colazo. ¿Por qué no en Pampayasta? ¿Por qué no en el lugar que estamos orando para acá, para Oliva? ¿Por qué no? ¿Por qué no las grandes cosas? ¿Por qué no las grandes cosas para la sana doctrina? ¿Por qué no? ¿Por qué no las grandes cosas para una iglesia que no piensa en la economía del diezmo, ni mucho menos los pactos y demás? ¿Por qué no las grandezas de Dios? ¿Por qué no los recursos abiertos? Hay que creer en grande. Yo no sé por lo que estás orando, pero te digo que eso es una pequeñez comparado con lo que Dios puede hacer, hermano querido. Porque su mano no se ha cortado, Él está con vos. Y Él te está hablando hoy. Él te está hablando. Amén. Yo le voy a invitar que nos pongamos de pie. Le ponemos la pausa directamente, lo paramos el video.